Colegas, unas cuestiones técnicas muy sencillas. Tenemos una mesa de café, té, si gustan, cuando gusten, pues aquí no quisimos que nadie fuera a llevarle las cosas para que estén más cómodos, y si quieren un café o un té se pueden levantar, y aquí está la mesa. Y vamos a tener la filmación porque transmitimos esta mesa en streaming por el portal de la revista Educación Futura. Esto para que tengamos un público más amplio que pueda participar de los debates, ¿no? Entonces, solamente estos breves avisos y, bueno, nuevamente, aunque ya lo hice personalmente, darles las gracias a todos y todas por llegar a esta mesa. Pues gracias, Stefano, y bueno, yo quiero darles una cariñosa y calurosa bienvenida acá a la Universidad Iberoamericana y particularmente a este espacio que organiza el INIDE, y me encantó el ambiente, digamos, como festivo, alegre de todos los colegas que se encuentran y se saludan con tanto cariño. Yo creo que eso ya es un buen inicio de reunión, el hecho de pues haber logrado lo que se quería, que era convocar a un grupo de colegas, amigos, compañeros de tanto trabajo y de tanto compromiso en este tema. Entonces ya eso de suyo empieza a darnos buenos augurios con este trabajo. También quiero en ese momento decir que agradezco a Beatriz que se acercó a nosotros para comentar sobre esta intención, sobre este interés de dialogar sobre el tema de la educación intercultural, de la interculturalidad, y bueno, nosotros que estamos ávidos de poner este tema, de colocar este tema, de discutir y de reunirnos. Por supuesto que en el INIDE respaldamos esa iniciativa. Y bueno, entonces junto con Beatriz y Stefano, a quienes les agradecemos la organización de la reunión, entonces somos co-convocantes para este diálogo, esta discusión que inicia hoy, pero que solamente eso, el arranque, porque según me comentaba Stefano, en febrero habrá una segunda sesión y en el ínter entre estas dos reuniones, bueno, trabajos, ¿verdad?, que se irán derivando de los acuerdos del día de hoy. Y bueno, con esta idea de diseñar una agenda para la investigación en educación intercultural, una agenda para discutir, para dialogar, para colocar, a veces queremos tener más espacios como este para discutir, y ya lo decían por ahí al inicio, María Bertelli, va a estar polémico, también lo dijo Silvia, que bueno, va a estar polémico. Dijimos, ¡ay, qué chévere, va a estar polémico! No se trata de convocar solamente a los que piensan como uno y pensar que la interculturalidad o el trabajo de la academia es eso, sino que justamente es discutir con visiones distintas, pero con principios éticos y compartidos, que yo creo que, y aspiraciones también compartidas. Entonces, eso nos alegra y nos complace poder ser sede de estos trabajos. También, por supuesto, ofrecer la Ibero para la sede de la siguiente sesión, que con el cariño que Stefano le ha puesto, seguramente será igual de caluroso e igual de productivo. Entonces, bueno, eso, la verdad es que yo les dejo la palabra porque son ustedes las expertas y los expertos, y todo el trabajo, por supuesto, tendrá el apoyo del INIDE, y lo que se necesite seguiremos conversando sobre esto y seguiremos juntos. Encantada de ver aquí caras que ya han sido amigos y amigas de la Ibero y del Instituto por mucho tiempo, y quienes por primera vez vienen, que me da mucha alegría que vengan también. Siempre piensan que la Ibero está lejísimo, sí está un poquito lejos, pero se la pasa uno bien aquí, entonces que ese sea un incentivo para las siguientes reuniones. Entonces, bueno, creo que ahora le vamos a dar la palabra a Beatriz, ¿verdad?, para que nos diga unas palabras y para arrancar el trabajo. Así que pues espero que sea una reunión muy fructífera y que pronto tengamos noticias de lo que vayan decidiendo aquí. Sí.
Sí, pues bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá, como ya lo dijo Marisol. Muchas gracias a la Ibero por recibirnos y por siempre impulsar estos temas de reflexión y análisis en torno a la educación de nuestro país y en torno a la educación intercultural, como es el caso que ahora nos ocupa. Pues igual, como dice Marisol, me da mucho gusto ver muchas caras conocidas, personas que se han dedicado y que se dedican a la investigación, porque esta es una reunión académica, queremos hacer un análisis académico pues de la situación en la que se está realizando la investigación educativa en temas de educación intercultural o de interculturalidad, y los temas que se están abordando, o sea, van a ser como dos tópicos centrales que nos han reunido y sobre los cuales vamos a discutir. Es muy importante, pues en este caso, el trabajo que se va a realizar ahora, porque como dijo Marisol, vamos a después con el insumo que acá y la discusión que nos quede, redactar un documento que nos permita después tener una agenda de investigación a través de la cual impulsar, ¿verdad?, los temas prioritarios de la educación intercultural, así como buscar reunirnos y tener las condiciones para lograr hacerlo, ¿no? La forma de trabajo va a ser 2 rondas, vamos a hacer de discusión. El doctor Gunther Dietz y el doctor Stefano Sartorello van a estar centrando la discusión y monitoreando, dando la palabra, y entonces sería una pregunta en la primera ronda, una segunda, como lo vieron ustedes en la agenda. La primera es cuál es el panorama actual de la investigación sobre educación intercultural, y la segunda es qué temas faltan y qué temas sobran en los temas prioritarios de investigación. Ustedes recibieron un documento muy inicial, yo diría, sobre los temas prioritarios, redactado por la Dirección de Investigación en la CGIB. Es solamente un punto de partida, ¿verdad?, pero finalmente la experiencia de ustedes lo que busca es enriquecer estos temas, ¿verdad?, ver realmente qué recuperan de la experiencia de todos y qué le podemos agregar, ¿no? Entonces, pues es una mañana muy prometedora, y le damos arranque. Le vamos a pedir el uso del tiempo muy cuidadoso, somos muchos, y para tener la palabra de todos, entonces cuidar mucho nuestras participaciones. Y pues muchas gracias por estar acá. Buenos días, Ana Laura. Aquí. Buenos días a todos, a todas. Sí, me sumo a los agradecimientos a Beatriz, a Marisol, a Stefano por reunirnos aquí, por encontrar este lindo pretexto de intentar poner en común desde nuestras diferentes experiencias institucionales, regionales, en torno a la educación intercultural. Es una osadía de mi parte intentar resumir el estado de conocimiento, no lo voy a hacer y menos en 15 minutos, sino lo que quiero hacer es presentar algunas pinceladas, más bien como recordatorio, para que a partir de ahí comencemos la discusión. Celebro y reconozco en primer lugar el papel encauzador de la CGIB. Es la segunda vez que desde la Dirección de Investigación se elabora un documento. El primero, recuerden, es este librito del 2008, que también impulsó nuestros debates y también nos sirvió para el estado de conocimiento que después coordinamos. Pero, por supuesto que también hay que preguntarse qué pasó desde el 2008, también por parte de la CGIB, qué pasó con las líneas de investigación. Han pasado 9 años desde entonces, ha habido una sola convocatoria conjunta CONACYT-CGIB, nunca se nos explicó
aunque muchos nos imaginamos, pero nunca se nos explicó lo que pasó en medio, lo que pasó después. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que retomar. También me parece muy bien que sea precisamente la Universidad Iberoamericana y aquí el INIDE que nos reúna por su experiencia, por su expertise, por los posgrados que ha estado generando. Y creo que para todos nosotros es un gusto, pero también un reto encontrarnos aquí en Santa Fe. Hay una sobrerepresentación aquí en esta mesa de investigadoras e investigadores de la Ciudad de México, faltan regiones importantes, faltan colegas importantes, eso también simplemente solo para recordarnos que no somos para nada representativos en lo que hacemos aquí. En cuanto a las grandes tendencias, y María conoce mucho mejor este análisis porque lo hicimos para el estado de conocimiento del COMIE, una tendencia importante, por supuesto, ustedes lo han visto en los últimos congresos, en las últimas actividades, en el boom de posgrados con líneas que tienen que ver con la educación intercultural bilingüe, hay un aumento exponencial cuantitativo del volumen de investigaciones sobre nuestras temáticas. Hay una ampliación de estas temáticas, el área de multiculturalismo y educación, como todavía se llama oficialmente en COMIE, ahora se divide en 14 subáreas, algo inusitado hasta entonces, y por supuesto que esto refleja también el proceso de oficialización desde arriba del enfoque intercultural y de la educación intercultural bilingüe, refleja la creación de nuevas instituciones, no solo la CGIB, INALI, las universidades interculturales, solo para mencionar algunas, y también se refleja en el desarrollo y en la consolidación de redes en las que participamos. Creo que el que nos conozcamos en este ámbito de la educación intercultural bilingüe, Marisol ya mencionaba nuestras efusivas felicitaciones y nuestros encuentros, creo que es algo que caracteriza este grupo que trabaja la educación intercultural bilingüe. El seminario de educación indígenas, etnicidad indígenas y educación que María viene coordinando desde el 96, creo que ha sido un antecedente muy importante. También el foro latinoamericano que se realiza en Cuetzalan, creo que cada año desde el 2004 también ha sido importante. Entonces contamos con estas redes, pero en las redes también se han ido incorporando nuevos interlocutores. Antes teníamos una fuerte fijación en la interlocución con instituciones gubernamentales de origen indigenista. Ahora también tenemos una interlocución bastante directa con actores indígenas, con movimientos indígenas que no están aquí presentes, pero con los que hay interlocución. Hay cada vez más iniciativas locales de la sociedad civil, no gubernamentales, que participan. Aquí también están presentes ahora fundaciones que promueven este tipo de investigaciones. Esto también es algo todavía novedoso. Ha habido una ampliación del canon de metodologías y enfoques de investigación. Siguen predominando enfoques cualitativos más bien clásicos, en detrimento de enfoques cuantitativos que creo que necesitamos y necesitaremos cada vez más. Hay una importante presencia de la etnografía y de la investigación-acción, pero se incorporan, y el estado de conocimiento del COMIE lo reflejan, métodos colaborativos, métodos decoloniales, algunos lo llaman metodologías indígenas, este tipo de métodos que tienen por lo menos pretensiones de horizontalidad. Esto creo que es importante. También hay cada vez más investigaciones evaluativas y, a diferencia de otros tiempos, evaluaciones que ahora también se publican. Me parece importante porque a veces esas evaluaciones desaparecían en los despachos de quienes las habían encargado, entonces ahí también hay una mayor transparencia, sobre todo la evaluación de políticas educativas, creo que es un ámbito importante en el futuro. Pero también quiero mencionar algunas carencias, algunos riesgos que vemos y que hemos estado discutiendo con Guadalupe Díaz Tepepa, con María y con otros colegas, todo este grupo que elaboró el estado de conocimiento. En primer lugar, uno de los riesgos que sigo percibiendo es que persiste una doble vía que tiene que ver con el legado indigenista, y en el documento que Beatriz y su colega elaboraron reaparece esta doble vía de distinguir por una parte un ámbito muy acotado de educación intercultural bilingüe para pueblos indígenas, para pueblos originarios, que tiene que ver con la deuda histórica, etcétera, y por otra parte, como si fuera algo aparte, educación intercultural para todos, y una educación intercultural para todos que a veces se presenta como uniforme,
como si esos todos fueran todos iguales. Por supuesto que hay mucha diversidad. Quiero citar brevemente palabras de María en la introducción al estado de conocimiento. Nuestro análisis demuestra que tanto la investigación académica como los parámetros de las políticas públicas insisten en la necesidad de extender y ampliar el enfoque intercultural a todo el sistema educativo nacional, así como aplicarlo de forma diferencial y contextual a distintos actores y no solamente a los pueblos indígenas. Sin embargo, el análisis de la producción bibliográfica de la década pasada también ilustra que el enfoque intercultural en términos conceptuales varía en función de contexto, los objetivos y las condiciones que intervienen en su aplicación práctica, aunque se sigue implementando de forma preferencial y a veces casi única en contextos indígenas y rurales como producto y reflejo de la persistencia del indigenismo mexicano y de la emergencia de movimientos indígenas latinoamericanos. Esto creo que es una problemática, la iremos discutiendo seguramente a lo largo de la mañana, y tiene que ver con una segunda problemática, que es que en la investigación educativa sobre estas temáticas seguimos de alguna forma mimetizando lo que nos indican las políticas educativas, precisamente por las vías de financiación y las preferencias gubernamentales. Considero que sigue habiendo una falta de autonomía conceptual, o sea, todo lo que se declara de repente intercultural nos lo creemos como si ya fuera algo interculturalizado. Creo que necesitamos seguir insistiendo entre lo que es nominalmente intercultural y lo que realmente se puede analíticamente definir de esa manera. Estamos viviendo ahora, no solo en México, en muchos países latinoamericanos y tampoco solamente en América Latina, el fin tal vez del boom de la interculturalidad y su sustitución, a veces acrítica, por lo inclusivo que sustituye lo intercultural. Y ahí, por nuestra cercanía a ciertos documentos de políticas públicas, podemos caer en el riesgo de ahora simplemente pasarnos con esta moda y pasar ahora a declarar todo lo inclusivo de nuestras investigaciones, lo que antes llamábamos intercultural. Y termino con algunas lagunas de investigación que creo que a lo largo de la mañana y después en la intervención de Stefano lo vamos a ampliar. Tanto en este documento como en el documento anterior de la CGIB, pero sobre todo en nuestras propias investigaciones, y me incluyo en estas investigaciones, faltan estudios sobre diversidad lingüística en aulas, diversidad lingüística en contextos concretos que vayan más allá del subsistema de educación intercultural bilingüe en contextos comunales y rurales. Hay una tendencia de la política educativa de decretar bilingüismo desde arriba con estos nuevos modelos del bilingüismo con el inglés, que hay una gran distancia entre ese nivel nominal decretivo y por otra parte el multilingüismo vivencial que va en aumento en las aulas y que no estamos considerando. Eso está relacionado con una segunda laguna. Hay pocos estudios sobre la diversidad de diversidades y cómo se entrelazan en el currículum, en el aula, en la práctica de las escuelas, las universidades, etcétera. Todo esto que desde el feminismo se ha llamado la interseccionalidad de género, etnicidad, cultura, lengua, etcétera, no se está estudiando porque seguimos siendo disciplinarios en nuestro enfoque de trabajo. Algunas cuestiones donde faltan completamente investigación, el tema de la diversidad de cosmovisiones, la diversidad religiosa, no existe en los estados de conocimiento, nadie lo estudia. Hay muy pocos trabajos que relacionan diversidad y desigualdad. Creo que es un problema en el futuro, no solo de esta sociedad, cuánta cohesión se puede lograr con un currículum intercultural diverso ante el aumento de las desigualdades. Hasta qué punto la diversidad y la celebración de la diversidad se convierte en una tapadera retórica para desigualdades que son cada vez más abismales. Hay escasos estudios hacia arriba, lo llaman algunos autores, upstreaming. Nos seguimos volcados a estudiar las víctimas de los sistemas educativos homogeneizadores, pero invisibilizamos los victimarios. Hay muy poco sobre nuevos actores educativos que son importantes en el ámbito de la educación intercultural.
La iniciativa privada no es estudiada por nosotros, y eso que en la reforma educativa, por supuesto que está tomando cada vez más un papel importante. Las órdenes religiosas y su papel en la educación intercultural no está siendo estudiada. Hay una escasez de miradas comparativas, y esto lo pagamos caro cuando después vienen las políticas en cascada desde el nivel internacional y se han piloteado en otras regiones. Por ejemplo, en el contexto chileno ya hay mucha experiencia tanto con la disque educación inclusiva como también con las políticas de evaluación del profesorado, y si tuviéramos este tipo de miradas cruzadas entre diferentes regiones latinoamericanas, pero también aquí dentro de México, entre lo rural, lo urbano, entre diferentes subsistemas y cómo se integran, creo que nuestras investigaciones se volverían más pertinentes y más cercanas a la realidad. Hemos celebrado el surgimiento de otros métodos, de metodologías nuevas como las que he mencionado, pero creo que cada vez más, y con esto termino, necesitamos metodologías de un tipo de investigación aplicada, y lo comentaba antes ahora con Silvia, que nos van a ser muy importantes. Hemos descubierto los actores subalternos y trabajamos de forma colaborativa con muchos de ellos, pero ¿qué pasa con autoridades educativas que no nos leen, que no nos entienden y que no se interesan por nuestros hallazgos? Necesitamos métodos de consultoría, asesoría especializada para que, yo lo digo desde una Secretaría de Educación en Veracruz, que simplemente no tiene educadores que estén en las posiciones de toma de decisiones, que han hecho una respuesta muy linda, que copiaron de varios de nosotros a las directrices, pero que no piensan, por supuesto, aplicarla porque ni les interesa. Entonces, ¿qué formas de asesoría y de colaboración podemos tener con este tipo de instancias públicas que van aumentando la brecha entre una normatividad cada vez más avanzada, las directrices son un ejemplo de ellos, y una realidad cada vez más de simulación y de falta de aplicación? Y por último, esto también se refiere a nuestros propios programas de formación docente. ¿Cómo traducimos nuestros resultados de investigación sobre educación intercultural y bilingüe a los programas actuales de las escuelas normales, a la formación docente que está desfasada en relación a este tipo de estados de conocimiento? Estos son algunos puntos que quería lanzar para iniciar el debate, y creo que con eso abriríamos ya el micrófono para las intervenciones de cada quien. Bueno, muchas gracias, Gunther. Son cuestiones operativas. Yo voy a moderar este primer espacio de diálogo, entonces las intervenciones, conforme las personas quieran participar, simplemente me hacen una seña y yo voy tratando de organizar un orden de participaciones para que todas y todos podamos tener voz en este primer espacio, y luego va a haber un segundo espacio. Esta división va a ser ficticia, evidentemente ya vimos que los temas ya están en la mesa, entonces consideremos estos dos espacios como un continuum, simplemente con dos preguntas detonadoras, ¿no? Entonces, tenemos varios micrófonos en la mesa, como también tenemos la filmación. Yo les pido su apoyo para acercar los micrófonos a las personas que tomen la palabra, y de esta manera, digamos, moderarnos y facilitar este espacio entre todas y entre todos, ¿no? Entonces, están abiertas las intervenciones. ¿Quién me va a moderar? Porque cuando empiezo a hablar ya nadie me modera. ¿Cuánto tengo? Bueno, entonces no, es que soy bárbara, empiezo a hablar y no hay quien me pare. Vamos a tener unos 5 minutos por persona, sí, para plantear las intervenciones. Perdón. Yo pensé que esto era para contarme el tiempo, es que se me va el tiempo, no existe. Bueno, sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias, verdaderamente estoy muy agradecida, y tengo que confesar que me resistía mucho a venir, pobre Betty, porque le decía yo, no, mira, francamente,
si me vas a poner a escribir ahorita algo, no puedo, no hay forma, no tengo tiempo, pero después me di cuenta de lo importante que era participar en un evento de estos y oír ideas de gente que está preocupada por lo mismo que yo. Y bueno, todo lo que dijo Gunther parece que me lo copió, pero no me lo copió, lo dijo porque es cierto y porque estoy metida en un problema semejante y bueno, entonces ojalá de aquí sacamos alguna conclusión, que lo que debemos de hacer es empezar a aplicar ya, porque tenemos muchos años discutiendo metodologías, muchos años discutiendo toda la cuestión ideológica, discutiendo un término que es polisémico y que cada quien lo aplica de acuerdo con su propia experiencia, que es la interculturalidad, y que verdaderamente la interculturalidad es diversa, diversa desde su concepción terminológica. Entonces, qué bueno que otra vez estemos aquí, porque todos estamos trabajando por esto, porque creemos en esto, pero como que no encontramos salidas. Para quien no me conozco, tengo trabajando la interculturalidad, si es que realmente la estoy trabajando, desde 2006, gracias a una lista que me proporcionó Silvia Esmelques, de escuelas que estaban amparados en aquel momento en un programa de indígenas migrantes y que empezaba a integrarse a una visión intercultural bilingüe. Silvia me dio la lista de esas escuelas, me dice, escoge la que tú quieras, y tuve la fortuna de empezar a trabajar en una escuela que se llama Pablo de la Llave, está en Culhuacán, está en el sur de la ciudad, una zona sumamente conflictiva desde el punto de vista sociodemográfico. Hay asentamientos mazatecos muy reconocidos en esa zona, y la primera llegada a la escuela fue: aquí no hay niños de esos que usted busca, y ya puede usted traer la carta de quien sea, que aquí no hay niños de estos, sí son prietitos y sus abuelos sí hablaban dialectos. Y bueno, desde 2006, y sigo trabajando en esa escuela, a donde ya me volvieron a cerrar las puertas porque el director que me las abría lo cambiaron, y ahora la nueva directora dice que si no tengo la autorización explícita de la Secretaría de Educación Pública ya no se puede pasar a esas escuelas. Es muy interesante porque desde que llegué, independientemente de que los que resaltan son niños mazatecos, hay muchos asentamientos nahuas, mazahuas, matlalcincas, es decir, gente del Estado de México que uno no creía que emigraba, está emigrando. Pero lo más sorprendente de todo este caso es que hay niños celtales, ya hay niños celtales, tenemos 2 familias de niños celtales, y bueno, la actitud de la escuela ha ido cambiando progresivamente. Estamos en un proyecto donde me acompañan Luz María y Betty Rodríguez, junto con otros maestros. Hemos logrado hacer cierta presencia y ha cambiado. Yo estuve muy sola durante este tiempo, entonces dentro de todo este gran conjunto que presentó Gunther sobre todo lo que nos falta, yo quisiera señalar 2 cosas. Los principales actores de este problema son los maestros. Los maestros no tienen ninguna conciencia, ni entienden lo que es la interculturalidad, ni la conocen. No hemos podido permear a su pensamiento. Esto lo he hablado ampliamente con Silvia, lo hablé en su momento con Fernando Salmerón, lo he hablado con María Bertelli. Es decir, yo creo que los actores principales del cambio, y eso lo estamos viendo en las escuelas que estamos trabajando, también está Luz María Moreno, empezó trabajando en una escuela de Guadalajara, ahora ya está aquí en la Ibero, pero ella se da cuenta, es decir, la primera gran diversidad es la diversidad de pensamientos y de concepciones de la interculturalidad, y el gran desconocimiento, que tienen los maestros, que son los que están formando a los niños. Ahora, revisando el documento de Betty, tiene cosas interesantísimas, y hay un punto en la página 5, pues que es el que a mí me toca y que me gustaría compartir con ustedes, y ya con esto termino. Dice: objetivo 1, fortalecer la pertinencia cultural y lingüística en la educación básica. La educación básica, yo sé que hay miles de escuelas con población indígena migrante, no se atiende a esa población. Lo he hablado, lo he gritado, lo he llorado, lo he reído,
y no hay. Por lo tanto, la parte de bilingüismo, iba a decir Fernando, eso ya se lo he oído, la parte de bilingüismo es una utopía. En todas las escuelas que he ido, que son 20, en el Distrito Federal, con población indígena migrante, en donde depende de la situación geográfica donde estén, hay asentamientos triquis, pero a su alrededor hay zapotecos, mixtecos, ahora hay chontales, hay muchos totonacos, no hay un solo maestro que atienda las necesidades de estos niños. O si hay alguno que ustedes conocen, el único maestro que se dijo ser náhuatl dijo, yo no me meto en problemas, ni lo digo. Entonces yo creo que hay un gran desconocimiento y que nosotros estamos muy preocupados y presentamos ponencias y defendemos y decimos, pero que no hemos logrado, por desgracia, no sé cómo hacer, incidir en los verdaderos actores de la educación intercultural, que son los maestros. Son maestros monolingües en su gran mayoría, educados en la normal de México, en donde no quieren o no les llega, o la materia de lengua indígena que a veces les dan, no la entienden. Y para terminar, y yo ya dejo mis 5 minutos, la contestación de un profesor de educación física de la escuela, Pablo de la Llave, ¿y usted por qué se empeña en que tengan identidad indígena? Ellos no quieren, ellos se avergüenzan y están tan bien con nuestros programas. Y ahora, pues lo que nos interesa mucho es que aprendan rápido el inglés, porque eso sí los va a integrar, pero a nosotros no nos han llegado las clases de inglés. En la otra escuela que estamos trabajando, maravillosa, en donde hay una directora maravillosa, muy intercultural ella, pero no sus maestros, sí hay inglés. Y todos los niños ya cuando hicimos unas fichas sociolingüísticas, ya no tengo tiempo para eso, les preguntamos, oye, ¿y tu abuelito? ¿Y cuando vas al pueblo qué hablas? Pues inglés. Es decir, hay la noción de una otra lengua, pero no es el inglés. Muchísimas gracias. En resumen, creo que la educación básica urbana, vuelvo a subrayar, las comunidades son otra cosa, está muy abandonada, hay mucho desconocimiento y los maestros no saben lo que es la interculturalidad. No lo saben, y si lo saben es muy folclórica su concepción de la interculturalidad. Gracias. Ya tengo 3 intervenciones, está María, está Silvia, está Luz María, luego perfecto. Bueno, pues también quiero agradecer a Beatriz, Estefano, este espacio, creo que es muy terapéutico, nos da mucho gusto poder hablar, ¿no? Gracias por darnos esta oportunidad, ¿no? Yo me baso en el documento de temas prioritarios de la coordinación, en esa experiencia que tuvimos con Gunther en el estado de conocimiento y en estas directrices del INE, que me parece que ya tocan aspectos muy importantes, como la participación de los padres de familia en las acciones pedagógicas. Eso a mí me parece muy relevante, muy importante y nunca lo había visto antes. Entonces creo que estamos en un contexto favorable, donde en ese panorama actual lo que urge, creo, es concebir una investigación donde la participación social se asegure. O sea, esta participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, que no nada más son los maestros. Creo que son los maestros, pero hay muchos más educadores, además de los maestros. Estamos agotados de dejar en los maestros un trabajo que puede ser compartido con muchos más agentes. Sí me parece que el documento de temas prioritarios tiene un buen paradigma, pero habría que enfatizar quizás el enfoque colaborativo que puede ayudarnos en este trabajo. Efectivamente, donde hay una participación multiactoral, como diría Erika González Apodaca, ¿no? Y donde hay muchísimos actores, tanto indígenas como fundaciones, y esto es lo que tendríamos que, creo que, detonar con la investigación. También hay un asunto de la noción de educación intercultural que me parece que hay que definir en como campo polisémico. O sea, basta de una sola definición, porque eso ya pues causa hasta hilaridad, porque eso es imposible que exista, ¿no? Entonces tendríamos que recuperar tantas connotaciones como existen escenarios posibles de intercultural. Hay paradigmas dialógicos, paradigmas conflictivos, paradigmas enfocados a la tolerancia, a la completud, ¿no? Boaventura de Sousa cree en la completud, otros no,
pero hay muchísimos decoloniales, y creo que eso tendría que estar como un concepto polisémico, no nada más dicho así, sino desagregado. ¿Qué entendemos para dejar de pelear? Porque en realidad no es tanto que hay un concepto, es que hay tantos conceptos como realidades y como demandas. Lo otro es la presencia de lo indígena en esto de la educación intercultural. A mí me llama la atención que siempre la justificación de las políticas públicas se basa en leyes, dispositivos institucionales, innovaciones como la Universidad Intercultural, Bachillerato Intercultural, el Fondo CEP-CONACYT, que no obstante sus fallas, pues estuvo ahí, el PEI, que se menciona en el documento. Todo se justifica a partir de lo cultural, de lo lingüístico, como sustento de la diversidad, pero finalmente hay como una tendencia a que, bueno, pues sí, todo esto es interculturalidad, leyes, normas, historia, todo, pero resulta que es para todos. Entonces, en esta educación para todos queda un poco separada la educación indígena, no sé por qué. No sé por qué en el documento se le da un lugar aparte a la educación indígena, cuando la educación indígena, por el sustento que da vida al documento, es la indianidad. Entonces, creo que eso es muy interesante, pensarlo muy a fondo, ¿sí? Porque en educación intercultural para todos se especifica que es en ciudades, también me llama la atención. ¿Por qué en ciudades y no en zonas rurales, en campos agrícolas, en situación de frontera, en situación de calle, ¿no? ¿Por qué se quita de educación intercultural para todos el mundo indígena? Porque no está en el documento, está aparte. Cuando antes se sustentó, como digo, esta justificación en el mundo indígena, ¿cuáles serían algunos ejemplos, si yo los quisiera conocer, de educación intercultural donde no participan los indígenas? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Porque no lo acabo de entender. ¿Para qué un apartado especial para ellos? ¿Por qué no se mencionan las muchas acciones desarrolladas por la DGI y se buscan articulaciones y colaboraciones interinstitucionales bien necesarias? Creo, por lo que he vivido, que habría que propiciar investigaciones donde se den intercambios entre profesores indígenas y profesores no indígenas. Sería eso muy importante en el ámbito de la interculturalidad, sería una forma de decolonizar muy efectiva, muy sencilla, que ni siquiera pasa por los investigadores, pero propiciar ese diálogo sería muy interesante. Por último, me parece que se ha avanzado muy poco, y yo ya como ya estoy de la tercera edad, pues yo ya me doy cuenta que se ha avanzado muy poco, ¿no? Ya tengo mi credencial del INAPAM, por fin, ¿no? Pero se ha avanzado muy poco en la definición de lo diverso, más allá de la diversidad de las comunidades indígenas, donde esta distinción está clara. ¿Acaso se ha derrumbado el elogio a la diversidad en su versión neoliberal? ¿Acaso las demandas indígenas se han mantenido como el discurso reivindicatorio a favor de la diversidad por excelencia? De hecho, las líneas de investigación en educación intercultural siempre han girado en torno a la relación entre pueblos indígenas y la sociedad nacional. ¿Qué otra interculturalidad para todos existe? Es tan ambiguo, parece que cuando la interculturalidad es todo, lo intercultural se desdibuja. Cuando se habla de educación intercultural para todos, en el documento debiese mencionarse currículums en plural, no en singular. Cuando se habla de educación dirigida a la población indígena, ¿qué diferencias habría entre currículum intercultural que se anota en el caso de educación intercultural para todos, de currículum intercultural diversificado en el caso del apartado para indígenas? ¿Y acaso no hay didácticas específicas en educación intercultural para todos? Me parece que el recorte está sonando y está siendo arbitrario. Tendría que estar presente lo indígena y lo intercultural de manera necesaria, porque si no, ¿cómo se mide y evalúa la educación intercultural para todos? Es una trampa, ¿no? Ahí que tenemos quizás enfrente. Bueno, gracias, María. Y les agradezco porque estamos disciplinando muy bien los tiempos, estamos tomando entre 5 y 6 minutos para nuestras intervenciones. Hay varias rondas de intervenciones, entonces nuestras ideas las podemos ir completando en diferentes momentos. Solamente les pido de vez en cuando durante la intervención, mírenme, porque como yo estoy checando el tiempo, les puedo hacer una pequeña seña
para orientar. Tengo en la lista a Silvia, luego a Luz María y otros colegas que ya se apuntaron. Muchas gracias. Bueno, pues yo muy rápidamente, además de compartir mucho de lo que ya se ha dicho, diría que pues a mí sí me parece que en general es muy triste el panorama de la investigación en educación intercultural en México, comparado con el tamaño de nuestra diversidad o de nuestras diversidades, si le quieren llamar en plural, ¿no? O sea, me parece que sí es triste, y que más triste aún es como los oídos sordos a los resultados de la poca investigación que hacemos, ¿no? O sea, que eso realmente no está influyendo en políticas públicas, no está influyendo en innovaciones educativas, influye poco en las aulas. Entonces, bueno, yo creo que sí hay que partir de reconocer eso, a mí me parece eso como importante. También me parece que hay dos tipos de investigación que no son propiamente educativas, pero que sí son base para la educación intercultural, que están muy desdibujadas en tiempos recientes, ¿no? Una es la investigación propiamente lingüística, que si no la hacemos, pues no vamos a poder hablar de educación bilingüe realmente, y la otra es la investigación propiamente, pues como la etnografía tradicional, que tenemos una riqueza histórica en eso muy, muy buena, pero sí podemos observar, yo creo, una disminución de las investigaciones sobre los saberes indígenas y sobre las cosmovisiones, que también son base para la educación intercultural, porque sin esa no podemos hablar de educación intercultural, porque finalmente eso es lo que distingue. Cuando hablamos de educación intercultural estamos hablando de maneras diferentes de leer el mundo, de ver el mundo y de solucionar problemas que nos afectan a todos. Entonces, pues estas maneras, pues conocemos algunas, pero creo que hay ahí un mar de profundidad que apenas hemos rascado la superficie. Entonces, pues eso yo también lo notaría. Educación de adultos e interculturalidad creo que es un campo totalmente ausente, digamos, prácticamente no existe. También, bueno, lo que ya se decía, está ausente la investigación sobre educación indígena fuera de las escuelas indígenas, ¿no? O sea, esto que ya señalaba muy bien Rebeca, con mucha pasión. También, bueno, yo creo que esto que mencionaba María de Paso, el asunto de la participación de los pueblos indígenas en su educación, me parece que absolutamente fundamental, y creo que sabemos muy poco acerca del asunto, se ha investigado poco. Yo creo que hace falta investigación sobre la participación de los pueblos indígenas en su propia educación, pero también respecto a su incidencia en la educación intercultural más general. ¿Cómo hacemos que los indígenas participen en eso? Porque finalmente son ellos los que tienen que participar en eso, ellos son los que tienen que decir cuál es el contenido de la educación intercultural para todos en este sentido, ¿no? También yo anotaría la ausencia de estudios como más políticos, que yo siento que esa es una ausencia, digamos, de realidad, pero también de investigación sobre los planteamientos educativos, de política educativa, políticos propiamente tales, de los pueblos indígenas y de las organizaciones indígenas. Creo que ahí conocemos poco, hemos estudiado poco su evolución, yo aquí comparto con Gunther, como pocos estudios comparativos. Eso yo creo que es una ausencia muy grande que tampoco está indicada, digamos, en las líneas, no tenemos estudios comparados. Y sí nos están haciendo mucha falta estos estudios comparados. Me acaba de llegar uno que hizo, fíjense, la OCDE, sobre los indígenas en Canadá. Es un estudio comparado de varias regiones indígenas en Canadá, de las políticas de educación intercultural, que realmente es sumamente iluminador. Bueno, como eso yo siento que tendríamos que estar haciendo muchas más cosas, más sobre movimientos indígenas frente a la educación, que porque no tenemos investigación, pues como que concluimos fácilmente que no hay, ¿no? O sea, no hay movimientos indígenas que tengan que ver con educación, pero a lo mejor sí hay, y lo que pasa es que no estamos investigándolos, ¿no? Luego, también el hecho de que la investigación sobre educación intercultural está más centrada en la educación para los indígenas que en la educación intercultural para todos, y bueno, pues aquí vengo a la polémica esta de la división entre una cosa y otra, que a mí me parece que sí, efectivamente la división es algo que no debiéramos hacer, y sin embargo, también creo que tiene su especificidad la educación intercultural para todos. Y tiene su especificidad porque para mí esa es la educación que es antidiscriminatoria y antirracista, o sea, y que pues esa es la que tiene que ir dirigido a pues todo aquel ciudadano que comparte, digamos, educación informal, discriminadora y racista, ¿no? O sea, entonces a mí sí me parece que tenemos que darle, digamos, ese sentido específico a la educación intercultural como una educación antirracista que
tiene que empezar por ahí y después generar actitudes proclives a el respeto de otras culturas, pero me parece que sobre eso tenemos realmente muy poco, sobre educación y racismo, educación y discriminación, y en todo caso sobre la educación intercultural como maneras de contrarrestar o de atacar más bien o de combatir el racismo. Pues me parece que tenemos realmente muy poco, y también pues menos aún sobre el impacto de la educación intercultural cuando llega a poblaciones que no son indígenas sobre sus actitudes hacia las otras culturas. Bueno, también yo quiero compartir esto porque me parece que entre más lo subrayemos es mejor. Este asunto de que en las visiones oficiales lo que tenemos es una noción de equidad y de inclusión, no de interculturalidad. Esto no se entiende en los medios oficiales. Para el sector público, bueno, la equidad está ausente, pero cuando hablan de equidad, equidad es incluir. E incluir, como lo dijo aquí una de mis alumnas aquí en la Ibero, un maestro que decía, yo los recibo diferentes, pero soy inclusivo y los saco iguales, ¿no? O sea, esa es mi misión, ¿no? Y esa es la visión. O sea, cuando se habla de inclusión, pues yo creo que esa es la visión, y yo creo que eso es algo que, pues con investigación también tenemos que contribuir a combatir. Gracias. Tenemos las intervenciones de Luz María y luego de… Yo muy breve, porque realmente hay muchísimo que sé que han preparado para esta reunión. Nada más complementaría un poquito la experiencia del trabajo que hemos tenido recientemente con Rebeca, del Seminario de Lingüística y Educación. Y yo coincido con que el tipo de trabajo que tenemos que estar haciendo en las escuelas es definitivamente colaborativo. Yo también creo que no podemos juzgar al maestro como que tiene una visión como tan limitada de la interculturalidad, porque a lo largo de este tiempo que he tenido la oportunidad de trabajar desde Guadalajara en escuelas con gran diversidad indígena, creo que el acompañamiento como investigadores y el empezar nosotros mismos a cuestionar junto con los maestros estos estereotipos culturales abre posibilidades de colaboración increíbles que después con los mismos maestros se pueden crear materiales muy concretos que respondan a las mismas escuelas, ¿no? Entonces sí creo que este tipo de miradas son las que tendríamos que tener en la mesa para acompañar nuestras investigaciones y el trabajo con nuestros estudiantes. Nada más sería eso para complementar. Muchas gracias, Luz María. Enrique, ¿tienes un micrófono? Sí. Gracias. ¿Cómo les parece? Se grave porque nosotros hasta funcionaría sin micrófono, ¿no? Un maestro que no puede hablar ante 60 o 100 personas, un pobre maestro. Bueno, coincidimos en algunos puntos y otros quizás no. Yo creo que uno de los defectos que usamos y que se refleja también en el documento que tenemos es que no hay detrás un diagnóstico. No hay un diagnóstico. Lo que en los últimos años se ha publicado como resúmenes de investigación o se publicó en INE y otros son elementos para un diagnóstico, pero no son un diagnóstico. Alguien me lo apagó. Está la mafia en el poder, está con un complot aquí contra lo que yo digo. Y ese diagnóstico tiene que incluir también, bueno, la actuación de los principales actores académicos en los últimos 20 años. Adelanto así 2, 3 elementos. El debate sobre interculturalidad y educación integral en los últimos 20 años ha sido llevado de una forma extremadamente elitista y excluyente, ¿no? No hay formas de operacionalizar el concepto, salvo algunos intentos de Silvia Schmelke al inicio de su gestión en la CGIB, ¿no? Y los maestros, coincido con Rebeca, están absolutamente desorientados frente al concepto y al quehacer. Eso significa que quienes han construido su carrera en los últimos 20 años y un muy considerable poder en el ámbito académico, al mismo tiempo han desempoderado a los maestros y a muchos otros actores, siempre con honrosas excepciones, ¿no? Supongo que todos los que están aquí presentes nadie se siente aludido. Y eso es algo muy grave porque en el mismo tiempo, en los últimos 20 años, ha empeorado la situación de la educación en el país
y en particular la educación indígena. O sea, en 39 años que llevo haciendo investigación en comunidades y en escuelas indígenas, yo nunca vi un sexenio tan desastroso como este. En términos económicos, la destrucción de las comunidades indígenas que empezó con el modelo económico actual, tiempo atrás, ahora está agarrando fuerza porque se acabaron las últimas reservas en muchas comunidades indígenas. Los problemas de inseguridad, yo trabajo en Michoacán, bueno, ahí están presentes, y también, digamos, el terrible desgaste que significa un sexenio de confrontaciones y de luchas de sectores muy importantes de los maestros indígenas y otros contra una reforma que ha sido la peor de muchos años, ¿no? Eso hay que decirlo. Yo tengo la gran esperanza que esta disque reforma educativa junto con sus actores se hunda con ese sexenio y vaya a lo más profundo del mar y nunca más resucite, a no ser que Aurelio Nuño sea el candidato y luego presidente de la República. En ese caso quizás se salve esta reforma. Y lo digo desde las comunidades, desde las escuelas, ¿no? A pesar de todo, yo con mi equipo sigo trabajando en las escuelas, veo lo que ocurre ahí y veo esa distancia cada vez creciente entre los documentos oficiales, entre el discurso oficial y lo que hacen las comunidades cuando pueden hacer algo. Cuando se organizan con sus otros conceptos o con los mismos conceptos, pero aterrizándolos y haciendo un mínimo, ¿no? Y dentro de ese contexto es algo que observamos Luis Enrique López, Ruth Moya y otra gente en Latinoamérica, una tendencia a dejar de lado el componente bilingüe de la educación indígena, ¿no? Eso se ve claramente en los documentos. Cada documento que se publica en relación con educación indígena, y ahí participa obviamente la C, G, E y B, la B ya se les cayó, en sus documentos, ¿no? En sus estudios sobre las universidades interculturales, por ejemplo, y en otros documentos. Cada documento, cada artículo académico que se publica, donde se dice educación intercultural, pero lo bilingüe no aparece, es una señal en el campo de las ideologías muy clara que lo bilingüe es irrelevante. Y también veo una creciente actitud excluyente en los círculos que controlan las redes y los debates, que excluye justamente a quienes concebimos y trabajamos con datos empíricos bastante sólidos, que para la mayoría de los pueblos del mundo, ¿no? Es un hecho que su propia lengua es uno de los valores centrales de su identidad, no para todos, pero para la gran mayoría, ¿no? Y en el momento que se abandona la lengua, tenemos los fenómenos en Estados Unidos y en Canadá que siguen siendo indígenas porque hay programas, porque conviene. En la historia latinoamericana, por lo menos, ha sido una reorientación de la identidad hacia la sociedad nacional. Así hemos investigado los últimos 30, 40 años, con muchos datos empíricos en Latinoamérica, los procesos de desplazamiento lingüístico, que es un tema genuinamente sociolingüístico, que en el momento que se rompe la cadena de transmisión de la lengua de madres y padres a los hijos, ¿no? Que es un poco el último momento cuando una lengua está en riesgo, eso significa una reorientación hacia otra identidad. La identidad campesina general, tenemos el fenómeno en Perú desde los años 50, que los indígenas se autoidentifican como campesinos, no indígenas, ¿verdad? Y esto no sé si vaya a cambiar, ¿no? En México, bueno, tenemos a partir del último censo, ¿no? Que trae un resultado sensacional, con una población indígena enorme, que no habla lengua indígena. Ahí la pregunta que se hace pues es un poco tramposa, porque lo mismo ocurrió con los censos en Chile, en Brasil, en muchos otros países. ¿No se identifica usted con un pueblo indígena? Pues yo como antropólogo sí, mi corazoncito se identifica con un pueblo indígena. El plomero que trabaja en mi casa, que es chilango en tercera generación, cuando se le hace pregunta, pues sí, yo también me identifico con los pueblos indígenas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los resultados de los censos, ¿no? Entonces, para la investigación nuestra, aquí no han surgido preguntas muy fundamentales. ¿Cómo aprenden los niños?
hemos abandonado preguntarnos cómo aprenden los niños en contextos interculturales, bilingües, de pobreza, de múltiples lenguas en el salón o una indígena sola. Nos guste o no, pero la educación sigue ocurriendo en el aula, ¿no? Aunque la mayor parte de los estudios en los últimos 10, 15 años le han dado la vuelta por fuera, ¿no? Está muy bien que tengamos estudios sobre maestros y maestras, sus actitudes, sus orientaciones, su trabajo político, sus ideologías, sus concepciones de la educación, pero nosotros, creo que ya tengo un minuto, o levantas el dedo por esto. Dos veces que te hago una señita para... Pero tiene que, bueno, depende de las señas, ¿no? Si me la haces así, sigue, ¿no? Termino. Esa información nos falta. Esa información nos falta, cómo realmente aprenden los niños, porque todo lo que puedan enseñar los maestros es irrelevante, ¿no? Si esto no contribuye a los aprendizajes de los alumnos. Es una vieja banalidad casi que estoy diciendo, pero hay que repetirla, porque veo en muchas investigaciones que pues no hay de eso, no hay estudios cualitativos, cuantitativos, que nos digan, bueno, con el nuevo currículum, con las nuevas condiciones, con lo que se aplica, lo que no se aplica, lo que se hace, no sé, qué y cómo aprenden los niños y las niñas en la escuela. Porque algo que sabemos justamente desde las desde las ciencias sociales cualitativas, algo que está en la tesis de varios de los que están aquí, la etnometodología y otras ciencias nos demuestran que hay una gran diferencia entre lo que hace la gente y lo que dice que hace, ¿no? Entonces tenemos que ver si no construimos accesos directos a cómo actúan los actores, valga la redundancia, en el aula, no vamos a saber cómo enseñan los maestros, porque las entrevistas con maestros son insuficientes para eso, y no vamos a saber cómo y qué aprenden los niños, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar hacer diagnósticos, aunque sean parciales, pero incluyendo también la actuación de la academia en todo este contexto, y las instituciones, obviamente, ¿no? DGI, CGIB y otros. Eso me parece algo importante. Gracias, Enrique. Sigue Elizabeth y luego Yesid. Tenemos otros. Gracias. Primero que nada, agradezco también la invitación a los organizadores para este evento. Y de verdad, pues es de mucho, a mí me parece, en lo particular, de verdad muy socorrido, ¿no? Porque justamente a partir de estas reflexiones y de estos diálogos que estamos generando, nos vamos dando cuenta como un termómetro hacia dónde estamos encaminándonos, encauzándonos con respecto a la situación y a los modelos o el modelo de la educación intercultural que por ahí se va superando. Y bueno, cuando vi la agenda, y aquí vamos a empezar a entrar en cuestiones también de debate, en una apreciación cuantitativa, y una vez que uno va revisando lo que se ha generado a lo largo de los estados del conocimiento, uno de primera mano, y si uno va googleando también, va entrando en esto de que, bueno, producciones en cuanto al campo de la investigación intercultural me parece que hay muchísimas. El campo de repente está como muy rebasado, superado, no solamente con publicaciones, con eventos, seminarios, coloquios, congresos, etcétera. Y de repente en las mismas universidades, incluso que yo estoy en una convencional, en la Autónoma de Puebla, se generan cantidad de seminarios, de congresos, y hay muchos especialistas, no sé de dónde, que hoy en día se ostentan como especialistas en el campo de la educación intercultural para el nivel superior, ¿no? Eso ya es muy interesante, digo, con respecto a lo que nos decía Silvia. Por otro lado, cuando profundizamos realmente, vemos que hay un gran vacío, que hay una gran carencia para
campos muy en específicos. Y quiero sumarme mucho a lo que también, desde luego, María, Enrique han ido señalando, ¿no? Creo que también un muy buen punto de la reflexión tiene que ver cuando nos convocaron en la celebración de los tópicos para este último campo del conocimiento. Y entonces vimos que lo que se había hecho 10 años con respecto al seguimiento del subapartado de investigación sociolingüística educativa, en esta ocasión ya no estuvo presente, ¿no? Os digo, fue dando por otros desvíos, vino a aportar a otros subtemas, etcétera. Y yo creo que esto sí es bien importante de traerlo a la mesa, sobre todo considerando lo que es en riqueza étnica, lingüística y cultural México. Pero que bien se niega precisamente, y Gunter ha hecho en su exposición de entrada, como decía Rebeca muy bien, mucho de lo que él nos presentó, creo que hay puntos en los cuales coincidimos plenamente, ¿no? Y a mí algo que también en la mesa y coincido plenamente con Enrique, ¿qué es lo que ha faltado realmente? No un solo diagnóstico que se haya hecho desde el INEE, múltiples, varios diagnósticos situacionales. El problema es que pensamos que a partir de un solo diagnóstico ya tenemos, pueden servir como punto de arranque, pero no como el punto de realmente la reflexión para la particularidad, ¿no? Y en ese sentido, estos diagnósticos tienen que ser verdaderamente con una intervención propia también, ¿no? Las miradas tienen que ser colaborativos, de intervención, concienzudos, longitudinales. No puede ser que solamente tengan una vigencia, se corte, ¿no? Tendrían que estar integrales. Y cuando hablo de integrales me refiero a todos los sistemas, porque muchas veces pensamos en lo básico. Hoy la gran preocupación también es dónde está esa ruptura, porque podemos poner mucha batería, mucho insumo, mucha mirada, digamos, en el nivel básico, en el nivel inicial. ¿Qué pasa una vez desde la misma secundaria y el propio bachillerato, las propias preparatorias, que son el preámbulo para seguir formando también profesionales? La otra parte que nos hace falta es que todo lo queremos atacar desde la escuela, desde el aula, desde las propias universidades como hayan sido creadas, interculturales, universidades como la pedagógica con sus líneas para la atención al indígena, etcétera. Pero yo creo que algo que queda también muy descontextualizado siguen siendo las universidades convencionales, como las llamamos, ¿no? Y quiero poner en concreto el caso específico, por ejemplo, para Puebla, quinto estado con presencia indígena, y en eso también nos llama mucho la atención y está atravesado. ¿Por qué tanta presencia? Yo que estaba haciendo, bueno, y a partir de una red que hemos conformado con la Universidad Veracruzana y la Nicolaita, en la cual he compartido mucho también con Gunter, el 31% de la matrícula de la UAP es de procedencia indígena. ¿Y qué pasa? Cuando bien dice aquí Enrique, estamos focalizando, si cómo aprende ese niño sus procesos, ¿no? Con la escolarización. La pregunta es, después de tantos años en una institución educativa, ¿cómo vive también ese ciudadano esos procesos precisamente identitarios, cuando ha sido negado, invisibilizado, discriminado? Hoy, justamente, los procesos migratorios nos llevan a voltear a ver, y esa es una de las situaciones que por eso también sí en parte comparto con las líneas que están trazadas en este documento que nos compartió Beatriz, sobre todo pensando ya en los medios suburbanos y urbanos. La presencia indígena nos está rebasando vorazmente, y no es fortuito que en una aula de ciudad encontremos 5, 6 etnias diferentes. Cómo trabaja un profesor, pero también cómo nuestra propia ciudadanía forma, comparte esos espacios en la formación de ciudadanos. Y yo siempre lo he dicho, incluso en un encuentro que tuve también y con esto cierro, con Silvia, pensar no solamente en formar con los procesos escolarizados, tenemos que ver en una ciudadanía intercultural o si hoy, bueno, no sé qué tanto riesgo con lo inclusivo, y con eso me callo. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Tenemos 3 intervenciones, la de Yesid, luego sigue Beatriz y Mica. Ahora sí, ya. ¿Oh? Gracias. Ya.
Bueno, pues básicamente 3 puntos. Voy a tratar uno, el que hace falta desde mi punto de vista, que hace falta en temas de investigación, y otro que tiene que ver con 2 conceptos centrales que nos ocupan, que creo desde mi punto de vista que tienen una inconsistencia, una contradicción de origen para incidir en lo que queremos incidir o a mejorar lo que queremos mejorar. Entonces, lo primero, ¿qué temas de investigación creo que nos hacen falta? No sé si es por el sesgo que ya han mencionado algunos. Creo que nos hace falta meternos a los datos. Hay muchas bases de datos grandes y robustas. Recientemente, y eso nos va a dar ciertos elementos también. Recientemente Emilio Blanco publicó un estudio analizando los PISA con las escuelas indígenas. ¿Y qué nos dice él? Que los indígenas no son desiguales por ser indígenas o por hablar lengua. Tienen los mismos resultados de aprendizaje que los niños que están en escuelas urbanas con las mismas condiciones socioeconómicas. Y es lo que mencionaba Gunther desde el principio, que podemos estar disfrazando una desigualdad con el apellido indígena que realmente no es una desigualdad indígena. Y creo que eso nos da el análisis de las bases de datos, que ya hay muchas en México que podemos empezar a explotar. Yo personalmente me metí a hacer un estudio con los resultados de enlace durante 3 años y me di cuenta que los profes que mejoran su desempeño sí inciden en los aprendizajes de enlace, o sea, en los aprendizajes medidos por enlace, un análisis longitudinal. Creo que hay bases robustas que tenemos que explotar, no sé si es por nuestra inclinación cuantitativa. Creo que también tenemos una responsabilidad en decolonizar los métodos de estudio desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva intercultural. Evidentemente los métodos también deben ser un poco diferentes, pero creo que sí tenemos una responsabilidad, porque esos datos nos pueden decir cosas. O sea, cuando escuchaba a Gunther al inicio, recordé inmediatamente el texto de Emilio. Los niños indígenas no tienen menos aprendizaje que los niños que están en los mismos contextos socioeconómicos. Entonces no es una desigualdad por ser indígena, sino es una desigualdad por otro tipo de cosas. Eso en cuanto a los temas que creo que nos hacen falta. Tenemos que empezar, en México hay muchas bases de datos que se pueden explotar y pues ya. Y otros 2 asuntos que ya se van visualizando, los métodos, ¿no? Pues el método, creo que tenemos que empezar a ser mucho más consistentes, fuertes, levantar la voz en cuanto a otros métodos de investigación que nosotros hemos construido. María le llama a uno ya que se está volviendo muy famoso, el inductivo intercultural, pero como ese hay muchos otros que tenemos que empezar a decirle a la otra investigación que existen, ¿sí? A esa otra investigación de, no sé, de otro tipo como esta de las bases de datos, tenemos que decirle a esa otra investigación que hay otra investigación fuerte, sólida, que es la que mira la cosmovisión de los pueblos indígenas, la descubre, la hace evidente, y creo que esos nuevos métodos también, así como decolonializan, ponen en discusión el tema de la desigualdad. Yo no estoy tan seguro que un niño, que una familia que vive al frente de la playa en una comunidad maya con su casa de tierra y su cultivo afuera y sea muy desigual o tenga carencias que tiene un urbano, que tiene que manejar 1 hora y media para llegar a la Ibero desde su casa, o 2 horas, mientras que una familia maya tiene su casa con piso de tierra, en donde los niños construyen un montón de defensas solo por estar en piso de tierra, son muy fuertes biológicamente. Entonces creo que también
esa concepción de desigualdad tiene que empezar a ser discutida desde nuestro campo de investigación. O sea, yo no creo, de hecho, si yo pudiera en algún momento podría ir a vivir fácilmente en una choza entre comillas, de esas que están al frente o cerca a la playa en las comunidades mayas, porque no creo que… La desigualdad es un tema bastante discutible desde muchos puntos de vista. Y lo último es el tema de la interculturalidad. Que también lo decía Bertelli, la doctora María Bertelli, hay muchas interculturalidades. Y como investigadores a veces nos es fácil, muy fácil criticar o ver que no hay educación intercultural, que los maestros no saben, pero hay muchas interculturalidades. Viéndolo desde un marco de política o de función pública, es como querer que todas las instituciones de gobierno trabajaran con gobernanza, ¿sí? Esos conceptos son conceptos muy lejanos a donde hay que apuntar, desde mi punto de vista, con pasos sucesivos. Seguramente no vamos a llegar a que todas las instituciones o todos los estados sean democráticos o todas las instituciones se basen en la gobernanza, ¿sí? Creo que con pasos sucesivos se llega a un ideal de interculturalidad, pero no es difícil que en un aula hay muchas concepciones. Entonces creo que hay dos contradicciones o dos temas de fondo que tenemos que trabajar, el del concepto de interculturalidad, que desde mi punto de vista no es aplicable en una realidad. No hay un concepto intercultural, es difícil, más bien aproximaciones positivas hacia ello. El tema de los métodos, ser responsables y construir métodos diversos más consistentes de investigación, y ya, con eso cerraría. Vamos con Beatriz y luego tenemos a Nicanor y Ana Laura. Ok, bueno, ya han abonado a la pregunta a la preocupación que yo quiero retomar, que tiene que ver con la educación intercultural para todos, la educación intercultural para los niños indígenas, la educación bilingüe que decía Hamel. O sea que tenemos que enfocarnos pues en aclarar todas estas conceptos que tenemos acá propuestas, ¿no? Cuando la Coordinación de Educación Intercultural surge en 2001, nosotros nos planteábamos el trabajo en 3 escenarios, si ustedes lo recuerdan, que era un escenario donde está la población indígena en sus asentamientos tradicionales, una población mestiza, o sea que la educación intercultural iba dirigida a la población mestiza en las ciudades, y había otro escenario que era los campos agrícolas, la población migrante. Y entonces éramos muy felices así pensando que estaban la gente colocada de esta manera. Se ha complejizado, lo sabemos todos, ¿verdad? Estos 3 escenarios están borrados, sus fronteras, ¿verdad? Inclusive tenemos ahora la presencia en las escuelas de niños de otros países, o sea, la migración internacional, que tampoco no la hemos mencionado y hay que agregarla. Y conviven en una aula niños indígenas, yo ya no sé si existen niños mestizos, sería otro tema a incorporar, o sea, realmente, con niños coreanos, con niños japoneses, con niños alemanes, en fin. Entonces, ese es un tema importante, al margen de que está acá en los 3 temas prioritarios separado. Está separado porque lo pensábamos un tanto nosotros desde lo que es el sistema educativo nacional, que nos separa de esa manera, y entonces yo la verdad mi pregunta es si existe la educación intercultural para todos, como aquí ya se ha cuestionado por Rebeca, por Enrique, ¿verdad? ¿Qué existe? O sea, sería una pregunta realmente, o sea, ¿hay algo que estemos haciendo en lo que podemos impactar? Sí hay, o sea, pero son esfuerzos muy pequeños,
¿verdad? Que aspiramos a que vayan creciendo y que cada vez tengamos más claridad de cómo trabajar en una educación intercultural para la población conformada con tanta heterogeneidad y tanta diversidad, ¿no? O sea que ese tema sigue ahí presente, ¿no? Y el otro que a mí me interesaría un tanto y que también aquí ya lo colocaron es yo diría que tenemos una investigación de educación intercultural que ha convocado a antropólogos, a sociólogos, últimamente a especialistas de la salud, como lo hemos mencionado acá, pero donde han quedado fuera, si ustedes se fijan, muchas disciplinas. Y entonces abrirlo, yo lo he mencionado en algunas reuniones, a estas otras disciplinas que nos aportarían información, como dice Hamel, sobre cómo aprenden realmente los niños en estos escenarios nuevos, cómo se desarrollan, que sabemos que hay muchos estudios en Michoacán, de Nuevo México, Bárbara Rogoff, pero que nosotros acá no lo tenemos muy claramente planteado y que es muy importante. Yo considero que abrir la convocatoria a estas otras disciplinas aportaría y hacer trabajos interdisciplinarios y no solamente flexibilizar las metodologías de una área del conocimiento, sino ir abriéndonos hacia otras, me parece fundamental. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, sería la pregunta, tendríamos que ponernos y detenernos un poco a plantear esto que yo estoy diciendo, pero yo me lo cuestiono como psicóloga desde hace mucho tiempo, o sea, la psicología está fuera, si ustedes se fijan, de estas temáticas, está muy, muy escasamente relacionada y vinculada, y entonces es algo que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? De que lo incorporemos, ¿no? Gracias, Beatriz. Damos la palabra a Nicanor, por favor. Sí, buenos días, muchas gracias a los organizadores por invitarme aquí a esta bonita tertulia. Así yo creo que comparto mucho de lo que han estado comentando y sobre todo de la necesidad que veo de seguir investigando en términos conceptuales, el significado de esta palabra que nos trae con mucha preocupación aquí, el concepto de interculturalidad. Como dice Gunther, bueno, pues fue un boom el que nos invadió y creo que todavía seguimos invadidos por otros tipos de booms. Y en ese sentido creo que vale la pena que nos detengamos y haya más profundidad respecto al tratamiento de esta problemática que implica la interculturalidad. Ya hemos visto efectivamente un avance importante, pues, no sé, los últimos 10, 20 años quizá, incluso cuando no era una moda, era un trabajo muy por debajo o sea, prácticamente un trabajo artesanal el que se hacía, ¿no?, parte de los maestros, y que la investigación pues de ninguna manera pues aparecía, ¿no?, como una necesidad. Seguramente hay que preguntarnos sobre las instituciones formadoras de investigadores en educación intercultural, que si bien existen instituciones que ahora de alguna manera se preocupan por la investigación en estas áreas, en diferentes disciplinas, incluso hasta las médicas y de salud y de ingeniería, físicos, ya empiezan a estudiar estas perspectivas. Había que preguntarnos el problema que tenemos en relación a las instituciones de formación de investigadores en educación intercultural, que si nos preguntáramos, pues casi prácticamente no estamos concibiendo a instituciones que se planteen esa necesidad de formar investigadores en esta área, ¿no? Sin embargo, abonado a esto, pues vemos también un avance importante en relación a investigadores indígenas, ¿no?, que ya se están cuestionando incluso estos paradigmas de investigación formal.
ya se están posesionando en relación a la investigación sobre su propia realidad, que es una, digamos, una perspectiva que está naciendo y que hay que, digamos, cultivar, y que eso abonará sin lugar a dudas al desarrollo de la investigación educativa en este campo, ¿no? Otro gran tema que yo creo que es sobre todo el que yo estaba trabajando, que es el de la educación a la población indígena, ¿no?, en las ciudades. O sea, efectivamente no tenemos diagnósticos, tenemos los censos, diagnósticos muy cuantitativos, algunos, que no nos dan información sobre los problemas que realmente están enfrentando los niños en las ciudades y donde más padecen, yo creo, la discriminación. Sin embargo, también vemos que hay instituciones no formadas en esa perspectiva de educación intercultural, pero sí con el ánimo de asistencializar la atención, con enfoques quizás que no nos puedan gustar, pero que de todos modos lo están haciendo, ¿no? Estas instituciones católicas, privadas, que están aproximándose a este tipo de atención y sobre todo de un margen de población que el Estado no está atendiendo, ¿no? Las instituciones de educación básica, de escuelas privadas está creciendo en las ciudades, ¿no? Y eso había que tener datos más duros que nos digan de qué manera y de qué forma, ¿no? Otra cuestión que me parece importante, ya lo han marcado aquí, es la necesidad de una investigación, sumándome a la propuesta de cómo los niños aprenden, si utilizan las lenguas maternas o no maternas para el aprendizaje, etcétera. Es algo que todavía tenemos, digamos que estamos en pañales, no hay mucha investigación, y mucho menos de la planificación lingüística de los procesos, ¿no?, de adquisición y del español, por ejemplo, ¿no? Pero también en este proceso hace falta conocer lo que el maestro, lo que el profesor, cómo le está haciendo, el profesor, ¿no? ¿Qué hace? Y aquí, bueno, pues podemos tener muchísimas visiones sobre lo que está realmente haciendo, pero no tenemos diagnóstico, no tenemos estudios que nos estén diciendo realmente el maestro qué está haciendo. ¿Sí? No es un robot o un zombie que actúa en el salón de clase y se acabó, ¿no? Yo creo que es algo más, que es un actor político, un actor pedagógico muy importante. Ya voy a terminar, y que nos obliga a esto a hacer investigación también sobre la enseñanza de las lenguas maternas y no maternas, ¿no?, en el proceso educativo. Y algo también que me preocupa mucho ahora que se está tratando de, por lo menos de hacer los libros de primaria, la manera en cómo están impactando las políticas de normalización de la lengua, ¿no? Yo creo que hay fenómenos que realmente están impactando fuertemente en la forma en cómo se están diseñando los materiales didácticos, y que eso no tenemos muchas noticias, ¿no?, de qué tipo de problemas desencadenan estas políticas de planificación lingüística, de normalización de las lenguas indígenas, ¿no? Yo creo que es un fenómeno sumamente interesante y que yo creo que va a venir a enriquecer mucho de nuestras preocupaciones, ¿no? Muchas gracias, Nicanor. Tenemos la intervención de Ana Laura Gallardo, y con la intervención de Ana Laura yo les propondría de entrar a un primer momento de descanso de unos 15 minutos para poder levantarnos, refrescarnos las ideas y entrar después a la segunda parte de la mesa, que ya en parte hemos tocado, evidentemente, pero ya con el fin, digamos, de ir más bien enfocándonos a esta idea que nos convoca. Entonces, le damos la palabra a Ana Laura y después podemos tomar un breve descanso de unos 15 minutos para luego volver a esta mesa. Ana Laura, gracias. Pues muchas gracias por la invitación. A mí me da mucho gusto estar en esta mesa porque, pues de alguna manera, todos estamos preocupados por el tema. Creo que nos haya convocado, digamos, la situación
revisar estos temas de la investigación. Si bien es un análisis, una revisión necesaria, yo también lo quiero ver como una especie de convocatoria o de provocación, ¿no? Creo que para mí esta mesa tiene también un sentido académico, evidentemente, en esta revisión de las directrices, pero sobre todo para mí tiene que ver o me convoca, digamos, la necesidad de poder construir una estrategia político-académica frente a esta situación que se ha expuesto acá sobre la investigación, digamos, como un hilo de la situación, pero el verlos a todos, digamos, en esta preocupación a mí me motiva en ese sentido, ¿no? Yo sé que no necesariamente es el objetivo de la reunión, a mí me gustaría plantearlo así, como una especie también de reunión que nos permita construir o perfilar o por lo menos desde mi punto de vista plantear la necesidad de una estrategia político-académica que nos permita remontar la situación actual, o un poco cuando la pregunta frente al panorama actual de la investigación, como ya lo decían muchos de ustedes, pues evidentemente es de un debilitamiento muy fuerte, ¿no? Este debilitamiento, pues evidentemente a mí me parece importante organizarlo a partir de dos ejes. Hay un debilitamiento, digamos, del campo de la educación intercultural como acción política, es decir, como acción política gubernamental, pero también como acción política de la sociedad civil. Ahora voy a referir un poco más a eso. Pero por otro lado también hay un debilitamiento del campo de la educación intercultural como campo de conocimiento, ¿no? Y evidentemente es un efecto analítico, pues no quiere decir que estén separados en la realidad, pero que a mí me ayudan un poco para observar esto que les cuento como intención detrás de un planteamiento de estrategia político-académica. Entonces, este debilitamiento, en un primer momento, como todos nosotros vivimos, fue un debilitamiento de la acción política, en este caso de los movimientos indígenas, digamos, al salir de la agenda nacional, la cuestión indígena, que ahora también eso está cambiando, ¿no? A partir justo de este nuevo posicionamiento del ZLN, en fin, ahí digamos se está reorganizando también nuestro contexto último, por decirlo de alguna manera. Pero hubo un debilitamiento muy fuerte que sacó de la agenda el tema, y eso en términos justo de la acción política gubernamental, pues tuvo efectos desde mi punto de vista muy fuertes. Que se fueron justo hasta el ámbito del campo de conocimiento, es decir, este cambio o este giro, digamos, en el discurso de la interculturalidad a la inclusión, desde mi punto de vista se organiza desde esos dos registros. Un poco las cuestiones que yo he podido indagar sobre la situación, hay, digamos, allí como una amalgama de cosas. Y eso lo que evidencia es la necesidad de estudiar las políticas como tales, un poco como lo comentaba Silvia, pero no desde el ámbito, digamos, de su evaluación per se, por decirlo así. Es decir, desde estos lugares comunes sobre entonces funciona o no funciona la política, o entonces se hace desde el escritorio o se hace en campo, que de alguna manera, hasta donde yo lo pude ver en una última investigación que justo estuvimos trabajando con Silvia en el INE, pues distrae, digamos, justo de básicamente cómo se construye, digamos, en este caso, el objeto de la educación intercultural. Y allí intervienen varios factores que a mí también me parecen interesantes poner como parte del panorama. Por un lado, la inclusión, digamos, el discurso de la inclusión desplaza esta noción de interculturalidad con todas las tensiones, digamos, o polémicas que ya veníamos de alguna manera discutiendo desde hace pues ya casi 15 años, ¿no? Pero empieza a desplazar este discurso de la inclusión como en una especie de amalgama entre el discurso de la educación especial, es decir, de los estudios sobre discapacidad,
y que ahí yo, a diferencia de Betty, creo que justo la psicologización para entender el objeto de la educación intercultural desde esa herencia, digamos, de la discapacidad ha marcado una cierta forma de entenderlo, y lo vemos, por ejemplo, en el caso de los programas en la Ciudad de México. O sea, quien atiende, digamos, la posibilidad de un programa para atención a niños indígenas en las ciudades es USAER. Es la dirección de, bueno, ahora es la UDI, exacto, ¿no? Entonces, estas ideas que yo recuerdo hace 10 años nos parecían muy violentas o muy fuertes, no solo no han terminado, sino se han incrementado. Yo recuerdo cuando veíamos que a los niños indígenas en las escuelas de las ciudades, entonces los atendían, en ese entonces los de USAER nos parecía escandaloso, ¿no? Porque entonces era, bueno, ahora no solamente es que sea una práctica que encontramos, sino que ahora está oficializado ese programa de atención. Entonces, evidentemente a eso me refiero con un debilitamiento, con un desplazamiento muy fuerte. Y por otro lado, digamos, a entender esta cuestión de la inclusión, desde mi punto de vista, como una especie de paradigma totalizador, ¿no? O sea, la inclusión se posiciona como un paradigma totalizante, muy a la usanza moderna, es decir, en una especie de explicación que intenta dar cuenta de toda la complejidad de todos estos que quedan fuera, digamos, del referente cultural dominante, por lo menos de la educación básica, que es desde donde yo puedo hablar, ¿no? Entonces, todo aquello que no está en ese referente identitario dominante, pues evidentemente sigue siendo atendido como parte de estos procesos de exclusión. Ahora en una gran teoría, es decir, ya las cuestiones de género no son entonces un tema específico, educación ambiental, todas las hermanas incómodas de la pedagogía hace 20 años ya, ¿no? De eso, pues siguen incomodando, tan incomodan que ahora entonces, desde mi punto de vista, el discurso de la inclusión es justo como totalizar, esencializar, digamos, desde mi punto de vista. Y es una trampa, creo yo, interesante cuando justamente este discurso de la inclusión alude entonces a la necesidad de no hacer diferenciaciones entre entonces estos temas emergentes o transversales, luego se les ha llamado de interés social, en fin, han tenido como distintas denominaciones a lo largo del tiempo. Pero justamente en donde a mí me interesaría poner el acento es en el efecto que esa, digamos, como aspiración a entonces tratar de que todas las diferencias se atiendan de la manera más equitativa es una trampa, porque en realidad no vuelve, digamos, a moverse el referente cultural dominante del currículum, ¿no? Entonces, claro, la inclusión sigue siendo una estrategia teórica ahora, teórica y luego de discurso de política educativa, nuevamente, ¿no? Como estos traslapes, digamos, en una y en otra, para entender entonces cómo, yo decía esto de la psicologización porque sí es cómo se entiende entonces cómo aprenden los niños, cómo de alguna manera se construye, insisto, ese objeto, ¿no? Cuando se dice, bueno, existe esta separación todavía entre educación indígena y educación intercultural para todos, pues ahí hay que pensar, ¿no? Si la estadística con todos los problemas que sabemos que tiene, etcétera, pero si el 60% de la población indígena es urbana, y entonces el sujeto de atención de la Dirección de Educación Indígena sigue siendo el de todos los niños que viven en las zonas de refugio. Yo recuerdo que ese fue el fracaso del programa inicial cuando CONAFE entró a atender a los niños con instructores que hablaban su lengua, y hubo un problema administrativo porque entonces no podían atenderlos en ciudades porque CONAFE no tiene esa función, ¿no? Entonces, digamos, nuevamente como estas distintas tensiones que marcan ese debilitamiento, pues también han hecho, por un lado, creo yo, que la cercanía, digamos, con la que la acción política educativa y el campo de conocimiento surgieron en 2001, 2007 más o menos, esa posibilidad de cercanía entre campo de conocimiento y políticas se fue abriendo a partir de ese debilitamiento, ¿no? Se fue separando,
en estos últimos, pues ya casi 10 años, y eso ha generado una fragmentación en el caso no solo de la investigación, sino en esta ruptura desde mi punto de vista de las políticas y el campo. Es una separación que ha implicado en muchos de los casos la radicalización de los proyectos alternativos o los proyectos, digamos, alternos al sistema educativo nacional, y eso a su vez, no de manera directa, pero sí ha contribuido en cierto momento a que la resistencia entonces de esos proyectos alternativos no contienda por la reorganización del sistema. Y eso de alguna manera permite que entonces se fortalezca a su vez estas nuevas políticas, ¿no? Entonces, como pueden observar, para mí es un panorama bastante pues complicado, digamos, muy cuesta arriba, y tal vez por eso pienso que pues esta oportunidad de encontrarnos, pues sí sea como para platicar, como para encontrarnos en estos temas, pero sobre todo para pensar en una estrategia político-académica, o al menos esa sería mi propuesta. Gracias. Pues muchas gracias, Ana Laura. Muchas gracias a todas y todos los que han participado en esta primera ronda. Entonces yo propongo que tomemos 20 minutos de descanso, que podamos respirar, platicar también en los pasillos y luego entrar a esta segunda parte donde vamos un poco a reflexionar sobre lo que nos acabas de mencionar, ¿no? Gracias.